Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor en este día domingo, 7 de abril del año 2024. Bueno, ya entramos al cuarto mes del año, así que vamos corrienditos nosotros con el tiempo, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar este servicio cantando estas alabanzas. Esta que dice: firme estaré. Dice así: Cristo guarda siempre, puedo en él confiar. No me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén, gloria, aleluya. Por eso debemos de estar firmes en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a invitar a nuestra hermana Silvita para que nos lleve en oración. Pase, hermano. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenos días. Estamos un domingo más dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos en esta mañana. Y pues le agradecemos tanto, ¿verdad?, la oportunidad de que nos ha dado de poder ver la luz del día y poder estar en pie para darle la honra y la gloria siempre. Así es que vamos a inclinar rostros y vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo en esta mañana, agradecemos infinitamente, Padre Santo, la oportunidad que nos das de podernos reunir, Padre Santo, y poder, Señor, escuchar tu palabra, que podamos, Señor, recibir ese alimento, Señor, que necesitamos cada instante de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de podernos reunir y poder, Señor, recibir ese mensaje que desde ya lo ponemos en tus manos, Padre Santo, y ponemos, Señor, la vida del que va a llevar tu palabra, Señor, que lo uses, Padre Santo, que sea el Espíritu Santo fluyendo a través de sus labios, Padre bendito, para llevar esa palabra, Señor, que necesitamos. Hay momentos, Señor, en que hay personas que no saben qué hacer, Padre bendito, pero cuando escuchan, Señor, el mensaje, se fortalecen, se vuelven a la vida, Señor, porque eso es tu palabra, Señor, vida para nosotros. En esta hora nos depositamos en tus manos, pedimos, Señor, que guardes a nuestras familias, los que están dentro, fuera de nuestro país, como hermanos en Cristo, amigos, Señor, y todos aquellos que en algún momento, Señor, puedan pasar por el canal, puedan darle like, Señor, para poder también ellos escuchar ese mensaje, Señor, esa oportunidad de vida, Padre.
También te suplicamos, Padre Santo, por aquellos, Señor, que están padeciendo un problema de salud, que pongas tu mano poderosa sobre el enfermo, Padre Santo, y que le des la oportunidad, Señor, de sanar su corazón y sanar su cuerpo, Padre. En esta hora también te suplicamos por aquel que aún no te conoce, Padre. Como te pedimos también por nuestro país, El Salvador, que tú puedas alcanzar al que todavía, Señor, no ha tenido oportunidad. Como también te pedimos, pues, por las autoridades que tú has puesto, que les des sabiduría, Señor. Y te pedimos por tu pueblo Israel, Padre Santo, por Jerusalén, amado Dios, que seas tú obrando, Señor, en ese país y guardando, Señor, a tus fieles. Gracias, papito lindo, por esta oportunidad que nos has dado este día. Te damos a ti la honra y la gloria. Quédate con nosotros en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús nos depositamos en tus manos. Amén y amén. 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 Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar con estas alabanzas que dice: cuando haya tristeza, piensa en Jesús. Así que, porque Él llevó pues todas nuestras cargas en la cruz, nuestros pecados, nuestras rebeliones, y como Él se hizo pecador en defensa nuestro. Así que dice esta alabanza: cuando haya tristeza, piensa en Jesús. Él llevó tus penas todas en la cruz. Canta de alegría, aunque tu alma llore, piensa que Él sufrió por ti. Tu pesada carga dura no será, mira pues a Cristo, Él te salvará. Canta de alegría, aunque tu alma llore, piensa que Él sufrió por ti. Cuando haya tristeza, piensa en Jesús. Él llevó tus penas todas en la cruz. Canta de alegría, aunque tu alma llore, piensa que Él sufrió por ti. Amén, gloria, aleluya. Él llevó nuestras cargas en la cruz. Esta otra que dice: el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios dice así: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a Él no vendrá ningún mal. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre habitar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a Él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita
hasta el abrigo de Dios. Amén, gloria al Señor, porque tenemos esa seguridad cuando habitamos bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar esta otra alabanza que dice: escogido fui de Dios. Dice: escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque Él nos ha escogido. Vamos a cantar la otra que dice: después de la tormenta. Después de la tormenta, ustedes saben, viene la calma. Así que vamos a cantar esta alabanza que dice así: después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. La noche más oscura tiene su aurora, tiene su albor. La vida más perdida tiene esperanza del Salvador. No importa que el pecado te haya manchado con su maldad, pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Jesús hoy nos invita con voz bendita a ir a Él. Su paz nos asegura y nos ofrece siempre ser fiel. Con Cristo triunfaremos y en Él tenemos buen capitán. Marchemos victoriosos, siempre gozosos a Canaán. Marchemos victoriosos, siempre gozosos a Canaán. Amén, gloria, aleluya. Porque después de la tormenta, después de la dificultad, marcharemos gozosos delante de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Bueno, bien, en esta hora vamos a hablar de los escogidos. Bueno, la verdad que la Biblia enseña también que hay llamados y hay escogidos, pero en esta hora vamos a hablar de lo que son los escogidos de Dios. Así que la pregunta es, ¿verdad?, ¿cuántos somos escogidos del Señor? O sea, ¿cuántos somos escogidos para servirle o para hacer la labor que Él nos encomiende, no importa la que sea, ¿verdad? De eso se trata pues en esta hora de lo que vamos a hablar, y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Vamos a hablar del primer escogido del Señor. Digo,
para él, pues todos los personajes bíblicos fueron escogidos por él. Pero vamos a tomar algunos en donde habla que sí, Dios los escogió, nuestro Padre, para que le sirvieran, y vamos a hablar del caso de Moisés. Moisés fue escogido por el Señor para que fuera a libertar a su pueblo. Fíjese bien que hay llamados generales, hay llamados específicos, y en este caso vemos que Moisés fue llamado para una labor específica, y en este caso es lo que vamos a tratar de ver, y así sucesivamente vamos a ver algo otros personajes de la Biblia que también el Señor los escogió para que hicieran una labor adecuada para su pueblo. Y dice en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 9 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y vamos a leer el 13 también. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y en el 14 dice: y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Padre Santo, bendito que estás en los cielos, gracias te damos por esta hora. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das para venir delante de tu presencia, para rogarte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que perdones, Señor, cada una de nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que limpies nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para poder estar íntegros delante de tu presencia en esta hora, Señor, y que no haya, pues, ningún estorbo, Señor, para que no podamos hablar de las maravillas y de las grandezas que tú has hecho, Señor, en el mundo entero, con todos aquellos que han aceptado, Señor, ser escogidos tuyos, y que ahora, Padre bendito, pues nos depositamos en el hueco de tu mano para que seas tú el que nos guíe, nos proteja, nos guarde de todo ataque del enemigo, y nos des la oportunidad también de seguir aprendiendo para ir creciendo en el sentido espiritual. Asimismo, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, porque guardes esa nación, Señor, de cualquier ataque del enemigo, que los protejas, que seas tú, por favor, Señor, cuidando pues de esa nación y a tu pueblo, porque tú eres el Dios también de ellos. Asimismo, Señor, te ruego por cada uno de nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, como también por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, y también, Señor, por nuestros tíos, primos, sobrinos, al igual que por cada uno de nuestros suegros y cuñados, Señor, donde quiera que se encuentren, por favor, guárdalos, protégelos y pon tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos. Así que en el hueco de tu mano nos depositamos, Señor, y que seas tú, por favor, dirigiéndonos a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, para poder hablar las cosas que corresponden, de acuerdo, Señor, a lo que tú permitiste que escribieran cada uno de los escritores, para que ahora, Señor, podamos ser guiados a la luz de la Escritura y a la luz del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar ahora de los escogidos y cómo también el Señor determina la labor, en este caso, pues de estos hombres,
vamos a ver cómo el Señor les determinó su tarea, su labor, lo que tenían que hacer. Y en el caso de Moisés vemos que el Señor lo escogió para que fuera a liberar a su pueblo Israel. Recordemos la historia, que Israel pues ya estaba por cumplir los 430 años de cautiverio en Egipto, y cómo el Señor manda a Moisés. Bueno, primeramente, ¿cómo es el llamado o el escogimiento de David, de Moisés? Bueno, todos conocemos la historia que nos muestra la palabra de respecto a Moisés, cuando su madre lo mete en una arquilla, lo lleva al río Nilo, y cómo también lo recoge la hija del rey, y cómo es criado, cómo es criado dentro de lo que es pues en los estudios, en el conocimiento de todo lo que acontecía en Egipto. Entonces, cómo también él aprende la lengua y todo. Bueno, que él creció al lado de los reyes, al lado del rey, bajo la dirección, bajo la tutela, por decirlo así, del rey de Faraón. Entonces, desde ahí comienza la historia para que nosotros conozcamos hoy de cómo el Señor escogió a Moisés para que fuera su caudillo, para que fuera el líder, para que fuera el libertador, ¿verdad? El libertador de su pueblo, como ahora Jesús. Jesús ahora es nuestro libertador, porque ahora no es Moisés, ahora es nuestro Señor Jesucristo quien hace que nosotros seamos libertados del pecado. Recordemos que Egipto se tipifica como el mundo, ¿verdad? El mundo de pecado, y es por eso que nosotros debemos de aprender también de la historia que nuestro Señor Jesucristo siempre mandará a alguien que Él ha escogido para que nos guíe a través de la vida espiritual o del conocimiento de la palabra, para que seamos libres de todo pecado. Bien, entonces ahora vamos a ver también, lo vamos a ir haciendo así un poco breve cada relato, porque la verdad tenemos a Gedeón. Gedeón, uno de los jueces, al igual que Sansón, al igual que, bueno, todos los jueces que hubieron en esa época relatados en el libro de los jueces, pero vamos a hablar de Gedeón. Gedeón, quien aparece en el capítulo 6 de los jueces, versículo del 11 al 16. Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 16, dice la palabra de Dios, y dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, sí, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirando el Señor le dijo: ve con esta fuerza, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, respondiendo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, aquí vemos, bueno, conociendo todo el relato, ¿verdad? Donde le dice Gedeón, le pide señal del vellón o de la bellota de algodón que fuera mojada, después que fuera seca, y que si era seco pero todo alrededor mojado de la tierra, igual pues con el vellón, ¿verdad? Que se moje el vellón y que la tierra esté seca. Bueno, esas son todas las cosas que Gedeón estaba pidiendo por señal al Señor. E inclusive
Aquí podemos darnos cuenta de algo también bien importante. Ellos estaban en una labor, él estaba en una labor junto con su padre ocupado. Vamos a decir que Moisés no era un hombre mayor, sino que era un hombre joven, igual que Gedeón viene siendo una persona joven, y ya vamos a ver también cómo otros de los que el Señor escoge para hacer una labor específica, en este caso Gedeón sería uno de los jueces que librarían de las manos de los madianitas. Recordemos que los madianitas, pues cada vez que el pueblo de Israel recogía su cosecha, ellos iban, las robaban, se las tomaban y las llevaban a sus tierras. Entonces, por eso el reclamo que ahora le hace Gedeón al Señor, al ángel del Señor. Bueno, pero es el mismo Señor. Vamos a decir a nuestro Señor Jesucristo, si lo podemos tipificar de esta manera. Bueno, de hecho, de esa manera se tipifica, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo quien se le aparece y le dice, ¿verdad? Y él le pregunta, ¿y con qué salvaré? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Igual que le dijo Moisés, soy de poco hablar, no puedo hablar muy bien. Entonces, bajo esas situaciones, muchos de nosotros a lo mejor hemos puesto una excusa delante de nuestro Señor Jesucristo para no aceptar que Él nos envía a cumplir una misión. Vamos a decir, es que a mí se me traba la lengua, es que yo a veces tartamudeo, no, es que a mí me da tos, es que a mí me da aquí, a mí me da allá. Entonces, pero si el Señor nos ha escogido, Él nos llevará o nos acompañará, porque en este caso tanto le dice a Moisés como le dice a Gedeón que Él estará guiándolo, que Él está con nosotros. Y esa también es nuestra seguridad hoy en día, que si nosotros somos escogidos del Señor, Él nos está guiando cada paso que damos, que Él guíe también cada una de las cosas que salen, de las palabras que salen de nuestra boca. Entonces, como repito, muchos de nosotros a lo mejor hemos puesto esas excusas, pero cuando ya nos internamos a la obra que el Señor nos ha dado y comenzamos a tomarle sabor, por decirlo así, de esa manera, entonces nos damos cuenta que es fácil seguir adelante. Claro, cada uno de nosotros tiene que someterse a la dirección de su palabra, tiene que someterse a la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que someterlo y ser obedientes, fieles y obedientes a su palabra, porque es la única manera como el Señor no nos dejará perecer, y cualquier obra que Él nos mande a hacer, el Señor estará con nosotros, y esa es nuestra seguridad y confianza. Entonces, por lo tanto, todos sabemos, pues, bíblicamente, cómo Gedeón derrotó a sus enemigos, los madianitas, que no fue con el gran ejército que él había escogido primeramente, sino que solo fue con 300 hombres. ¿Y sabe qué? No fue Gedeón, fue el Señor quien derrotó. Claro, nosotros muchas veces somos instrumentos, únicamente somos instrumentos delante del Señor para hacer su obra. Ahora bien, vamos a ver cómo también el Señor escoge a un hombre, al primer rey de Israel. O sea, hablando de Saúl, en el libro de Primero de Samuel, capítulo 9, del 21 al 24. Primer libro de Samuel, del capítulo 9, del versículo 21 al 24, dice la palabra de Dios. Dice así: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba conservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión
se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo y Saúl y Saúl comió aquel día con Samuel. Entonces, recordemos que a Samuel el Señor le habla, y al principio que le habla, él dice, heme aquí, pero sale corriendo para Elí, o sea, el sacerdote que creía que él que le estaba llamando, pero posteriormente Elí también se da cuenta de que era el Señor quien le estaba hablando y lo había escogido también para que él sucediera. Fíjese bien, estamos hablando de que fueron escogidos para tareas tareas o trabajos para el Señor específico. Moisés, el libertador, como lo es nuestro Señor Jesucristo, quien es el libertador ahora de todo el hombre que se arrepiente y viene a los pies de Cristo como su salvador personal. Después tenemos a Gedeón, que tenía que librar a su pueblo, o sea que ahora podríamos decir que como pastores, que como líderes espirituales tenemos la obligación de velar por cada una de las familias que se congregan con nosotros, por cada una de las familias que se congregan en diferentes iglesias. O sea, hay una responsabilidad de cada uno de aquellos que ahora dicen que han sido llamados para el Señor para predicar la palabra. No solamente ir a entretenerlos, no solamente ir a contar chascarrillos o hablar de la familia, hablar de las posesiones materiales, no. Tenemos que buscar siempre la manera de instruir al pueblo. Por eso esa es responsabilidad. ¿De quiénes? De todos aquellos que hemos aceptado tanto el llamado como ser escogidos del Señor para llevar a cabo la labor que Él nos ha encomendado. Entonces, ahora Saúl, quien fue el primer rey, igual que Gedeón le dice, pues soy de una familia pobre, soy de una familia pequeña, no es una familia tan grande, sino que somos pocos de la familia. Acordémonos que Saúl viene de la tribu de Benjamín. Entonces, vemos cómo Samuel está cumpliendo también la obra que ahora le ha encomendado el Señor. Entonces, Samuel fue llamado al sacerdocio para ungir a quienes, unge a Saúl y también unge a David. Ya a Salomón ya no lo unge él porque él ya no vivía. Sin embargo, nos damos cuenta que la labor específica de Samuel, ¿cuál fue? De ungir a Saúl y de ungir a David. Ya lo de David dentro de poco lo vemos. Entonces, nos damos cuenta, como repito, que el Señor escogió a Samuel. ¿A qué edad? Bueno, dice el relato bíblico que a los 3 años después de haber destetado, lo llevaron al templo, lo llevaron al tabernáculo, y de ahí en adelante fue enseñado por Elí, y posteriormente, quizás vamos a decir de entre unos 14 a unos 15 o hasta 20 años, era un joven, era un niño. Por eso también ya vamos a ver cómo dice Jeremías, yo soy un niño que no sé hablar. Entonces nos damos cuenta que el Señor siempre está buscando a gente o a personas que le pueda servir. Digamos, en este caso, hoy en día, pues ya muchos hemos venido a los pies de Cristo en una edad avanzada, de ya más de 40 años. Otros pues han tenido la dicha de que sus padres los han llevado a la iglesia desde pequeños, a una escuela bíblica, a una cuna, después escuela bíblica, y posteriormente pues ya ellos van al templo. Y algunos de estos jóvenes o niños que incluso fueron llevados en brazos de sus padres, ahora pues son predicadores. Qué bueno, porque el Señor los inspiró para que pudieran también aprender y enseñar su palabra, ¿verdad? Cosa contraria de algunos de que venimos ya cuando teníamos 40 años, que venimos a los pies de Cristo, pues venimos por una necesidad, venimos porque en verdad ya no nos quedaba otra opción. Como decimos aquí en El Salvador, ya no había otro cartucho, sino que era el último cartucho o la última oportunidad que el Señor nos estaba dando para que viniéramos a sus pies, a través de los problemas, a través de las enfermedades, de los accidentes, de la privación de libertad. Así muchos hemos venido a los pies de Cristo cuando
ya nuestras vidas eran adultas. Sin embargo, nos damos cuenta que el propósito del Señor sigue siendo el mismo, porque si usted y yo hemos sido llamados para enseñar la palabra o para predicar de ella, tenemos que aprender de la palabra, tenemos que someternos a ella y no inventar. O sea, ¿por qué? No podemos inventar porque todo ya está escrito. Por eso la importancia que dice la palabra, que aquí encontramos la profecía más segura, que es la Biblia. Entonces, por esa razón es que usted y yo no podemos seguir inventando algo que ya está escrito. Solo tenemos que someternos, porque si el Señor nos ha escogido como hijos suyos, es para que lo representemos cuando hablamos de su palabra, cuando llegamos a la persona, a la familia que está en problemas, que está en situación o que no tiene la salvación, pues que le presentemos el plan de la salvación. A eso nos ha escogido el Señor, para que lo llevemos. Por eso, así Jesús también escogió ¿a quiénes? A sus discípulos. Entonces también nosotros somos escogidos de parte del Señor. Bien, ahora vamos a ver a David. En 1 de Samuel, siempre en el libro 1 de Samuel, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Samuel, aquí está el otro relato donde Samuel va a ungir a David, y ya ungió a Saúl. Saúl, que en determinado momento sintió que era hasta indigno de ser nombrado rey de Israel. Pero este fue el primer rey que el Señor permite o llama o escoge para que fuera el rey de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dicho: nosotros tenemos que ser como las otras naciones, tenemos que tener un rey. Entonces aquí les voy a dar el primero. Y se lo dio al pueblo, se lo dio a Saúl. Entonces ahora vemos cómo el Señor también escogió a David. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos claramente cómo el Señor escoge a David. Vemos cómo el padre presenta a cada uno de sus hijos, pues al parecer eran 7 u 8. Entonces le presenta, ¿verdad? Y cuando Samuel lo veía, decía: este es. Tal vez por su parecer, por su físico, por su cuerpo, o por la fuerza que podía demostrar que tenía. Él decía: este es. Y a tal grado que llegó el momento, pues, el último instante, en que ninguno de los que él había visto y creía que eran el futuro rey de Israel, pues no era, sino que el escogido, ¿quién era? David, el menor de todos. David era también un jovencito, un joven que era el pastor de las ovejas. Ahora, entendamos algo. Si el Señor nos ha escogido para que nosotros, en el caso, como dice ahí, un pastor de ovejas, para que pastoreemos, ¿cuál es la misión del pastor? Bueno, el pastor tiene que educar, tiene que exhortar, tiene que guiar y tiene que consolar a su pueblo. O sea, no el pueblo de él, sino al pueblo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que él ha puesto en sus manos. Entonces, si él vemos que era un joven pastor, pues cuidaba de las ovejas para que no se las comiera el lobo, para que no fueran muertas por el animal o devoradas por los animales, un oso, un lobo, en fin, o cualquier otro animal peligroso, el león, que matara a las ovejas. Entonces nos damos cuenta que a Samuel, tanto a Saúl como a David,
lo escogió para que guiaran, para que protegieran, para que libraran al pueblo de Israel de manos de sus enemigos. Entonces, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo también ha venido y nos ha dado su palabra, y cómo Él también está al cuidado nuestro. Porque ahora, quien nos guarda, quien nos proteja, quien nos sana, quien nos da provisión y protección, es nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora Él es todas estas personas que han sido escogidas, vamos a decir, ahora se representan solo en uno, en nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, quien vino a morir a la cruz del Calvario para darnos oportunidad y rescatarnos del enemigo. Porque en resumidas cuentas podríamos decir que cada uno de estos hombres está haciendo un papel importante que nuestro Padre Celestial les ha dado, pero en representación o un tipo de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue también José. José, uno de los hijos, el hijo de Jacob y de Rebeca, el primer hijo de entre ellos dos, bueno, fue el que fue a parar a Egipto. Y que de ahí el Señor pues lo utilizó ¿para qué? Para que salvara a su pueblo. Por eso José es tipificado como en representación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, al ver que ya hemos visto a Moisés, a Gedeón, a Saúl, a David, ahora también vamos a ver el caso de Salomón. Salomón, en el capítulo 3 del primer libro de los Reyes, primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 10, capítulo 3 del versículo del 7 al 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, el Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice el 10: agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Bueno, vamos a leer el 11. Y le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y el 12 dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado un corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Bueno, y en total, después le sale diciendo el Señor: no solamente te voy a dar la inteligencia, no solamente te voy a dar la sabiduría, sino que te voy a dar también riqueza. Por eso Salomón llegó a ser el rey más sabio y más rico de todo el mundo en ese momento. Bueno, que hasta hoy decía la Biblia que no ha habido rey como él. Si bien es cierto, Saúl, David y Salomón también tenían que ser reyes, o fueron escogidos reyes para Israel, para que gobernaran, para que dirigieran, para que defendieran a su pueblo. Sin embargo, pues la historia, al leer toda la historia de cada uno de estos hombres que el Señor escogió, vemos cómo fueron sus vidas, los errores que cometieron y todas las cosas que hicieron conforme a su propio pensamiento o deseo. Entonces, aquí podemos entender también claramente que aún los escogidos del Señor cometemos errores, que aún los escogidos del Señor, mire, no somos al 100% espirituales, ni somos 100% santos.
sino que siempre hay algo en nuestra mente, siempre hay algo en nuestro corazón que muchas veces nos hace desviar, pero para eso el Señor nos da la oportunidad también para que nos arrepintamos, porque así como Gedeón, como Saúl, como David y Salomón cometieron errores, incluso pues en la Biblia un día de estos hablábamos y dice que Elías, que era un hombre con pasiones igual como nosotros, pero que cuando él iba en oración delante del Señor, él hizo que dejara de llover por 3 años y medio, y que luego de los 3 años y medio volvió a orar y vino la lluvia para que hubiera cosecha en el pueblo de Israel, para que ya no hubiera tanta hambruna. Entonces, ahora podemos entender que estos hombres, Saúl pues cometió error, David cometió error, también Salomón cometió error. Pero al final, la pregunta que quizás nos podíamos hacer, ¿verdad? ¿Están o no están en el cielo? ¿Han sido salvos o no han sido salvos? Bueno, según la palabra, pues cada uno de ellos sí, porque fueron instrumentos del Señor, están ahora pues esperando la resurrección para que también ellos se puedan levantar de sus tumbas. Entonces, porque Salomón, vemos la historia como Salomón también, después de ser escogido rey y ser el hombre más sabio, también los errores que cometió en su reinado, a tal grado pues que se vuelve una persona idólatra, se vuelve una persona, por decirlo así, a una religión pagana, porque las esposas que él tuvo, algunas de ellas le inducieron ¿a qué? A que también practicara la religión de ellos. Y ahí pues podemos tener el caso de de la reina de Saba, de la hija de Faraón, que son las que se menciona, que fueron pues sus esposas, cómo él se desvió de la verdad. Pero para eso ahora usted y yo tenemos la palabra de Dios. Para eso nosotros ahora tenemos la dirección del poder del Espíritu Santo. Para que no nos desviemos, para que pongamos toda nuestra atención en la palabra. Y estos ejemplos que nos da la Biblia es para que nosotros aprendamos de ella y no cometamos los mismos errores que en algún momento pues cada uno de estos hombres, cada uno de estos personajes bíblicos han cometido sus errores. Por eso la importancia, siempre lo he dicho, la importancia que nosotros tenemos que aprender de la palabra. Debemos de pedirle la dirección al Señor para que nos dé el entendimiento y poder entender esta palabra. Entonces, por eso digo, la importancia de que nosotros, pues, a pesar de que somos escogidos del Señor, pero también cometemos errores y no estamos, digamos, al 100% dentro de lo espiritual, que a lo mejor el Señor puede demandar de nosotros, porque si somos siervos, si somos escogidos, si hemos venido a sus pies, si le hemos reconocido como nuestro Salvador personal, es importante que tú y yo obedezcamos su palabra, es importante que tú y yo seamos fieles, o sea, es importante que cada uno de nosotros pues nos entreguemos en cuerpo, alma y espíritu a nuestro Señor Jesucristo, a la dirección espiritual, para que así el Señor nos pueda ayudar a cada uno en aquel día cuando estemos en situación difícil, ¿verdad? Ahora vamos a ver el llamado de Isaías. El llamado de Isaías está en el capítulo 6 de Isaías, del versículo 1 en adelante hasta el 8. Isaías, el llamado que el Señor le hace a Isaías desde el versículo del capítulo 6 de Isaías, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él
con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? Y dijo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mire, también podemos entender algo bien importante. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, que venimos del mundo del pecado, venimos del mundo de la tradición, venimos del mundo en donde, como decimos en buen salvadoreño, en donde todo es fiesta y en donde todo se vale. Entonces, pero cuando venimos a los pies, ¿qué es lo primero que el Señor hace? Mire, algo bien importante debemos de entender. Ya en este pasaje, en esta porción que hemos leído, vemos que ya está hablando del pecado. Vemos que está hablando y dice, tus pecados son perdonados, tus pecados son borrados, tus pecados, ahora sos limpio. Entonces, ¿por qué? Porque dice Isaías, mis ojos han visto al Rey y Señor de los ejércitos. Entonces, siendo yo, y él se pregunta, ¿cómo es posible que siendo yo un pecador, cómo es posible que siendo yo un inmundo, vea a mi Padre o a mi Señor Jesucristo y no me muera? Entonces, eso es lo que está haciendo la pregunta, pero el Señor ahora nos damos cuenta que la brasa que viene del fuego también puede simbolizar el poder del Espíritu Santo, y es lo que a nosotros nos limpia de nuestros pecados, al igual que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por esta razón, ahora entendemos que Isaías era un hombre de pecado, era un hombre con pecado. O sea, que nos damos cuenta que todas las personas que han sido llamadas, por ejemplo Pablo también era un religioso, pero el Señor lo escoge. Y así, cada uno de los discípulos también tuvieron que dejar sus tareas o sus trabajos, tuvieron que dejar sus vidas y entregarse por completo al servicio de nuestro Señor Jesucristo, a seguirlo. Entonces, vemos cómo Isaías también, siendo él un hombre, igual que todos nosotros, con pecados, sin embargo, el Señor lo escoge, ¿para qué? Para que fuera a instruir a su pueblo, igual que Jeremías. Y Jeremías también el Señor lo llama en el capítulo 1 de Jeremías, versículos de 4 a 7, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcia, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y en el 7 dice, y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que dirás, todo todo lo que te mandé. O sea, que además ahí en adelante comienza a decir todo lo que Jeremías tenía que hacer. Ahora, ¿por qué decía soy un niño? Mire, la verdad, por eso decía, de que el Señor, según vemos en este llamado, en estos escogidos del Señor, eran hombres jóvenes, no fueron hombres viejos, fueron todos jóvenes, porque Gedeón, Saúl, David, Salomón también decía, soy un joven que no tengo experiencia, soy un joven que no tengo la debida sabiduría para poder guiar a tu pueblo, ¿verdad? Y en otra parte dice, pueblo dura de servir. Entonces, en este caso también Jeremías dice, yo soy un joven, yo soy un niño, o sea, vamos a decir de unos 20 años, porque recordemos que la costumbre judía era que el niño llegaba, o la juventud, o un hombre joven llegaba pues hasta los 40 años aproximadamente. Entonces aquí vemos que posiblemente Jeremías
pues podía haber tenido esa edad, así como Samuel, que también era un jovencito, el cual fue llamado o fue escogido por el Señor para sacerdote. Entonces, aquí lo que estamos viendo, y repito, es que cada uno de ellos tenía una tarea diferente. En el caso de Isaías y Jeremías, vamos a decir, era una similitud de tarea que ellos tenían, porque tenían que instruir al pueblo, tenían que hacerles el llamado para que regresaran de donde habían olvidado el mandamiento, para que volvieran a los pies del Señor, para que conocieran de que solamente es el único Dios. A esto lo llamó el Señor. Entonces, y a esto mismo nos sigue llamando hoy nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros hablemos de que Él es el único Dios, es el único Salvador, que Él es el único que nos puede dar la vida eterna, pero tenemos que someternos a su enseñanza, tenemos que someternos a su gobierno, tenemos que someternos a Él completamente. Y si decimos que Él es nuestro Señor, entonces Él es nuestro amo, Él es nuestro, que ahora, si Él es nuestro amo, ya no me gobierno yo mismo, sino que ahora el Señor me gobierna a través de su palabra y la dirección del Espíritu Santo para que haga las cosas como Él quiere que las hagamos. Porque no es cuestión. Porque, mire, la verdad es que a muchos de nosotros, quizás cuando venimos a los pies de Cristo, veníamos humillados, veníamos derrotados, veníamos como personas que no valíamos nada en el mundo, que aún nuestras propias familias nos despreciaban por la manera, por cómo éramos. Entonces, pero venimos así, como decía alguien, hechos una filtrafa humana, porque veníamos completamente acabados en todo sentido, sin ánimos quizás de seguir viviendo. Pero cuando encontramos que era la única oportunidad, venir a los pies de Cristo, ¿qué hizo el Señor? Nos comenzó a dar fuerza, ánimo, nos comenzó a educar a través de su palabra y el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Pero a algunos se nos ha olvidado de dónde el Señor nos sacó, y que ahora, como ya estamos en una posición, ya nos volvemos un poco orgullosos, arrogantes, nos volvemos un poco que ya miramos solo para abajo, ya no podemos ver a un nivel y nos cuesta ver hacia arriba. Entonces, por esa razón es que el Señor nos manda que seamos humildes delante de Él. ¿Para qué? Porque si nosotros demostramos obediencia, si nosotros demostramos humildad, si nosotros demostramos reverencia para su palabra y demostramos reverencia para Él, entonces, ¿sabe qué? El Señor nos va a seguir respaldando. Ahora, vemos también qué pasó con Juan el Bautista. Este es el último. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista fue llamado o escogido para una misión específica, y fue la que tenía que bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo vamos a leer para ver el relato, como dice en el capítulo 3 de Mateo, versículos 13 al 17. Capítulo 3 de Mateo, versículos 13 al 17. Y vemos también tanto el bautismo como es que ahora nuestro Señor Jesucristo ahora nos da a entender toda su palabra, y cómo Él viene a reemplazar a cada uno de estos hombres que existieron en aquel momento, y que ahora es el único Salvador, el único Rey y el único con el cual nosotros tenemos que presentarnos para salvación. Entonces dice en el capítulo 3 de Mateo, versículo 13 en adelante, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe? Este relato también lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Repito, el mismo relato de que Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo aparece tanto en esta porción de Mateo del versículo 13 al 17, como también aparece con Marcos
capítulo 1, versículo del 9 al 11. Y también en el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 21 y 22. O sea, que para aquellos que dicen, es que un versículo que no tenga otro versículo no es doctrina, entonces por eso lo estoy repitiendo, porque algunos dicen, no, es que Jesús no es el Hijo de Dios, no, es que Jesús no es quien dice que creen algunos que es, sino que es otra cosa. Pero aquí claramente nos damos como el Señor también, así como escogió, y ahora podemos entender lo que decía al principio, el llamado general. El llamado general lo podemos tipificar también en el versículo de Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay un llamado general para toda la humanidad del mundo, para que reconozcan que Jesús es el único Salvador que existe en el mundo entero. Y también lo dice en Juan 14:6, donde dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ahora, después de todo esto que hemos visto y llegando por último a Juan el Bautista con nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de algo bien importante, porque el Señor mismo se sometió a toda la autoridad de su Padre. Jesús no vino a hacer, a pesar de que Él es el Hijo de Dios, no vino a hacer lo que Él quiso hacer, no, sino que recibió todo lo que es la dirección, todo lo recibió del Padre, y Él vino en obediencia a cumplir todo lo que el Padre le envió para venir a ser ahora nuestro único Salvador personal. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo es posible de que tú y yo nos hemos confesado con nuestras bocas que Él es nuestro Salvador? Hemos confesado también con nuestras bocas diciendo, Él es mi Señor. Hemos confesado que solamente a través de Él tú y yo podemos ir al cielo, y no estemos obedeciendo completamente su palabra, o no la estemos entendiendo, porque ese es el problema que puede estar sucediendo con muchos ahora, que cuando leemos la palabra pues no la entendemos. Y no la entendemos, ¿por qué? Porque no le hemos dedicado tiempo para instruirnos, no le hemos dedicado tiempo para darnos cuenta de que la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, es la fuente de vida eterna que tú y yo tenemos, y que si el Señor nos ha escogido para que le sirvamos, bueno, entonces tratemos la manera de hacerlo bien. Si el Señor nos ha escogido para que vayamos y para que cumplamos también, al igual que sus discípulos, la gran comisión, bueno, algo tenemos que hacer, pero tenemos que hacer el intento, no quedarnos pues solamente de brazos cruzados, ver cómo el mundo se pierde, ver cómo la religiosidad está ganando terreno, o ver cómo ahora pues muchos líderes están engañando a los demás, y nadie de nosotros muchas veces se atreve a decir la verdad o a cuestionar. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor. Pero recordemos que si nosotros somos escogidos del Señor, como lo vimos en Gedeón, lo vimos en Saúl, lo vimos en David y Salomón, e Isaías, Jeremías, y aún nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista estaban cumpliendo la labor que Él les había encomendado. Entonces, si usted y yo, que hemos venido a los pies de Cristo y nos hemos constituido inclusive como discípulos del Señor, entonces tenemos que cumplir con su palabra, entonces tenemos que cumplir y obedecer sus mandamientos, y tenemos que ser esforzados, ¿para qué? Para ser hacedores de la misma, para que en aquel día el Señor nos diga, buen siervo, por cuanto me fuiste fiel a lo poco que te di, ahora te voy a poner pues sobre las naciones y te voy a dar un gobierno, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, créanmelo, de corazón se lo digo, siempre hay una recompensa cuando le servimos o cuando buscamos al Señor en una manera íntegra y no nos apartamos de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que vamos a orar, mis hermanos, para dar por finalizado este tema, este servicio, y pues le ruego al Señor que también toque en nuestras mentes y corazones para que nos ayude a poder seguir aprendiendo de su palabra.
Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias, papito lindo, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Te suplico ahora, Señor, que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras casas, con nuestras familias. Y también, Señor, que tomes el control de la mente y el corazón de todas aquellas familias que ahora se congregan y se han confesado delante de ti, que tú eres el único salvador de sus vidas. Señor, que seas tú, por favor, obrando en cada una de estas familias para que puedan crecer espiritualmente. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por todas nuestras familias en donde quiera que se encuentren, y por aquellos hermanos en Cristo que ahora están enfermos, que están padeciendo de cualquier tipo de enfermedad. Padre bendito, te suplico en el nombre de Jesús que por favor pongas tu mano poderosa de sanidad, que quites esas enfermedades, que sanes esos órganos internos, que puedas también, Señor, sanar esas mentes, esos corazones, sanar también ese cerebro, esos problemas que ahora tienen de nervios, esos problemas que ahora tienen en sus encías, sus oídos, sus ojos, como también sus gargantas, Señor, y su corazón, y toda la parte, Señor, de los intestinos, como esas aortas, donde también hay esos flujos de sangre, Señor, que seas tú, por favor, obrando en la salud y en la vida de cada uno de aquellos, que quites esos dolores, Padre, de los cuales ahora están padeciendo quizás nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestras madres, o nuestros tíos, Señor, o todos nuestros abuelos, bueno, por todos los ancianos, Señor, que ahora están padeciendo de todo ese tipo de enfermedades, que sus dolores musculares, esas coyunturas, Señor, o esas articulaciones, mi Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad. Papito lindo, te ruego que te quedes con nosotros, que seas tú, Señor, durante este día y el resto de nuestra vida, que nos sigas guiando, fortaleciendo, ayudando y proveyendo también, Señor, para nuestras necesidades. Padre Santo, gracias te doy, Señor, porque nos permite seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque nos permite seguir anunciando tu mensaje. Gracias, Señor, porque nos permite seguir adelante en nuestro diario vivir, y que cada día, Señor, tú estás pues limpiando nuestras mentes y corazones para que podamos alcanzar, Señor, esa limpieza en nuestra mente y en nuestra vida para poderte servir solamente a ti. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano, y que nos ayudes, Padre, en toda situación, en toda circunstancia, y entrego también a nuestro país El Salvador en tus manos, para que tú guíes, Señor, cada mente y cada corazón de todos los que habitamos dentro y fuera de nuestro país El Salvador, para que sean también aquellos restituidos, aquellos que ahora, Señor, se han alejado de tu presencia, que también sean restituidos a tu ejército, sean restituidos a tu iglesia, y que también, Señor, no pierdan la oportunidad de estar contigo allá en el cielo en aquel día. Padre Santo, gracias por todo lo bueno y maravilloso, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Te suplico ahora, Señor, que toques mentes, que toques corazones de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, y de todos aquellos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, Señor, que aún no te han reconocido como Salvador personal, que puedan abrir su mente, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo,
y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que tengan un buen día y muchas bendiciones.